Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Sean bienvenidos a una nueva emisión de nuestro devocional de miércoles aquí en la Iglesia Bautista Peniel. Pues es un gusto poder compartir otro capítulo, digámoslo así, de esta serie que tenemos y pues un privilegio poder enseñar de la palabra de Dios. ¿Qué les parece si antes de comenzar hacemos una pequeña oración para comenzar este tiempo? Acompáñenme. Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos aprender de tu palabra, Señor, por ayudarnos siempre a entender cuál es tu voluntad por medio de la revelación bíblica, Señor. Te pedimos que capacites nuestros corazones, Señor, para poder no solamente entender estos conceptos, Padre, sino para ponerlos en práctica de una manera que te glorifique, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a ser buenos mayordomos, Señor, de nuestra lengua y de todas aquellas cosas que usamos para glorificarte, Señor. Ayúdanos a ser un instrumento para tu gloria. Te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. No sé si tú te has topado, hermano, hermana, familiar y amigo, con esta frase, pero yo he escuchado bastantes personas que comentan esto de, pues yo soy fiel creyente del poder de las palabras, ¿no? Lo dicen como si se tratase de una energía o de cuestiones así. Y la realidad es que sí vivimos en una época en la que las palabras tienen mucho poder, hermano. Por ejemplo, si eres un hijo que quiere tratar de convencer a su papá para que le compre un juguete en especial, a lo mejor si eres una persona de un grupo particular que le gusta como cambiar ciertas vocales al final de las palabras para demostrar una posición política, pues estás de acuerdo que el uso del lenguaje es un acto político en sí mismo, ¿no? O si o conoces de estas personas, hermano, que por supuesto no creen en el Señor y dicen que recitando tantas veces al día cierta palabra, pues van a poder materializar sus sueños, van a poder materializar el coche que quieren, la vida que quieren, ¿no? Todas estas personas tienen un entendimiento de lo que podríamos decir el poder de las palabras, ¿no? Unos de una manera más mística que otros, ¿no? Pero la realidad, hermanos, es que si tú le preguntas a un abogado o a un vendedor o incluso a un letrista, a un autor, el instrumento y la herramienta que más utilizan y en la cual se desempeñan mejor son las palabras, sabiéndose comunicar, hermanos. Y a veces como cristianos nosotros decimos, bueno, es que esto es como un poco ajeno a nosotros, tal vez. Decimos, bueno, es que yo no soy expositor de la palabra, yo no soy una persona que vaya a dar giras dando clases, ¿no? Sobre Evangelio, sobre Nuevo Testamento, etcétera. Pero la realidad, hermanos, es que como cristianos estamos llamados a usar nuestro lenguaje de una manera que glorifique a Dios. Y déjame preguntarte algo, pero cuando tú piensas en cómo usar tu lenguaje verbal, tus palabras, para glorificar el nombre de Dios, estoy seguro que tú estás pensando en cosas que no debes hacer, ¿no? No debo decir groserías, no debo de contestar, no debo, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos hemos puesto a reflexionar qué cosas sí debo de hacer con mi boca, con esa capacidad que me ha dado Dios para comunicarme? Y pues en este pequeño devocional, hermanos, vamos a ver 4 pautas bíblicas que nos pueden ayudar a tener una mejor mayordomía de nuestra boca. Esta enseñanza le hemos titulado Nuestro lenguaje, reflejo de nuestra identidad en Cristo. Hace mucho tiempo, hermanos, cuando se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, hubo un grupo particular de creyentes en Asia Menor, en la iglesia de Colosas, hermanos, que estaban experimentando y estaban siendo asediados por pensamientos gnósticos y por ideas judaizantes, hermanos. Y ellos batallaban, era muy curioso, hermanos, porque ellos batallaban en dos extremos. O eran personas extremadamente legalistas de la ley mosaica y la circuncisión y las ordenanzas, o eran místicos, hermanos, y tenían que rendir culto a los ángeles
y tenían que abstenerse de ciertas cosas para alcanzar la gloria, ¿no? O sea, tenían este tipo de falsas enseñanzas, ¿no? Tanto el extremo legalista como el extremo místico. Y algo que ellos pensaban, hermanos, curiosamente se parece mucho a la sociedad actual, es que haciendo ciertos rituales, pues iban a parecerse más a Dios, iban a tener un mejor carácter cristiano. Y muchas veces nosotros, hermanos, pensamos que por tener cierto caló, cierto vocabulario cristiano, entonces estamos usando nuestras palabras para la gloria de Dios, ¿no? Y pues muchas veces no es así, ¿no? Y un primer punto que podemos ver es que despojarnos de una boca sucia, por decirlo de algún modo, va más allá de no decir groserías o de mentir. Vayamos, por favor, al libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 8 al 9. Colosenses, capítulo 3, versículos 8 al 9. Dice así: pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es muy interesante, hermanos, que algo que comenta el apóstol Pablo, no sé si se han puesto a pensar, pero cuando se habla de despojarnos de ciertos pecados, de ciertos hábitos que tenemos que no glorifican a Dios, no solamente menciona no mentir y despojarte de la murmuración. Por lo menos en esta lista, hermanos, vemos 3 pecados que se llevan a cabo con nuestra boca y que vamos a analizar. Primeramente menciona la calumnia. Dice el apóstol Pablo, en algunas traducciones se traduce como blasfemia también. Y pues la calumnia, hermanos, la podríamos definir como detractar el buen nombre de Dios o de alguna otra persona, ¿no? ¿Cuántos de nosotros a lo mejor no podemos, no somos personas que se nos caracterice por decir groserías, pero sí somos personas que calumnian, somos personas que nos gusta detractar el nombre de nuestras autoridades, por ejemplo, ¿no? Cuando no están de acuerdo con nosotros o con ciertos con familiares que no nos caen tan bien, caemos en este tipo de cuestiones de calumnia, hermano. Y podemos ver que la Biblia habla claramente de que esto no es agradable a Dios. Por ejemplo, en el libro de Levítico, hermanos, capítulo 19, versículos 16 al 17, dice algo bien interesante. Levítico 19, versículos 16 al 17, dice, por aquí está, 19, 16 al 17, ok. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Igual lo que les mencionaba en algunas otras traducciones, como en la Biblia de las Américas se menciona calumniar al hermano, ¿no? Entonces, muchas veces, hermanos, nosotros no solamente con las personas caemos en calumnia, sino contra Dios mismo, hermanos. Por eso es que les decía que es curioso que la palabra griega que se usa se usa la misma palabra para expresar calumnia y para expresar blasfemia, ¿no? Entonces, a lo mejor muchos de nosotros podemos decir, bueno, es que yo no blasfemo abiertamente contra Dios, ¿no? Pero sí hacemos daño a nuestros hermanos. Tenemos ciertas palabras que no son edificantes, ¿no? Y que más allá de ser edificantes, van con una intención de degradar la persona o el testimonio de aquellos a los que nos dirigimos, ¿no? Y por supuesto, esta es una de muchas de las cosas que nos tenemos que despojar. Otro pecado que enlista el apóstol Pablo es la malicia, que son deseos malvados que tengan la intención de herir, ¿no? Pero ustedes pueden decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la boca? Es curioso, hermanos, que cuando la Biblia habla de pensamientos o deseos, la mayoría de las veces siempre va ligado a las palabras, ¿no? Eso es algo curioso, no sé si se han percatado, pero siempre que se habla de malos deseos,
de malos pensamientos en contra de alguien, eso desemboca en el habla, ¿no? Un versículo que habla muy bien al respecto de esto es Mateo 5:22. Creo que muchos de ustedes conocen este pasaje, es famoso, ¿no? Cuando se habla de estos temas, ¿no? Que tienen que ver con la mayordomía de nuestra boca. Mateo 5:22 dice: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Lo que está haciendo aquí el Señor Jesús, hermanos, está elevando el listón moral, ¿no? Los judíos en su época pensaban que absteniéndose de decir ciertas palabras en particular, no estaban cayendo en pecado. Por ejemplo, ellos a la hora de hacer un juramento decían: yo juro por los cielos, ¿no? Porque no puedo jurar en nombre de Dios porque es pecado, entonces juro por los cielos, que es la casa de Dios. Y entonces Jesús está como retando esa interpretación de la ley, que por supuesto era herética, y lo que está diciendo Jesús es que no basta con decir por jurar por los cielos o por jurar por otras cosas como para tratar de evadir el mandamiento, ¿no? Sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. El Señor Jesús eleva el listón moral de aquellos que se dicen cristianos, ¿no? Entonces, del mismo modo, hermanos, fíjense cómo el Señor Jesús habla: enojarte con tu hermano te hace culpable. Ofender a tu hermano con una palabra que insulta como su intelecto te hace culpable. Decirle fatuo, que es como todavía más fuerte, te hace aún más culpable, ¿no? Entonces Jesús está diciendo, ya sea que te enojes o ya sea que deliberadamente estés diciendo algo muy severo contra tu hermano, eres culpable. Eres una persona que actúa con malicia, ¿no? Que es como lo vemos en Colosenses, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros, hermanos, como les decía, a lo mejor podemos ser astutos para cuando nos enojamos, ¿no? Con las personas y no decimos una mala palabra o no, a lo mejor no ofendemos el intelecto de las personas, pero sí actuamos con malicia. Sí decimos, ok, voy a decir un comentario como para que sienta, ¿no? O sea, como para provocar una reacción negativa en esta persona. Eso es actuar con malicia, hermanos. Y por supuesto, esto va más allá de las palabras que escogemos, ¿no? Tiene que ver con la intención. O sea, deberíamos de reflexionar y preguntarnos, ¿con qué intención voy a decir ese comentario antes de hacerlo, hermanos? Entonces, ¿se dan cuenta? Esto va un paso más atrás, ¿no? Muchas veces, les decía, nos enfrascamos en el tipo de palabras que no debemos decir, pero no pensamos en cuáles son esas intenciones que están detrás de las palabras. Inclusive puede ser, como les decía, una palabra, un comentario piadoso, ¿no? Así como existen las mentiras piadosas, por ejemplo, que supuestamente no tiene ninguna intención mala detrás, pero queremos provocar esa reacción negativa en las personas, ¿no? Por ejemplo, una persona que nos hable de un tema sensible para él, decimos, le voy a preguntar para que me conteste y que me diga, porque yo quiero saber. Estamos actuando con malicia, hermanos, ¿me explico? No estamos respetando a la otra persona como hecho a la imagen de Dios, como merecedora de respeto. Entonces, hay que analizar esto y debemos despojarnos de esa boca sucia que les decía, va mucho más allá de no mentir o decir groserías, que a lo mejor son cosas que la Biblia, cuando lo leemos es claro, ¿no? No debo mentir, no debo murmurar, pero lo que les decía, hay que analizar qué intención hay detrás. ¿Estamos calumniando a la persona? ¿Estamos hablando con malicia? O inclusive estamos usando un lenguaje bajo o vergonzoso, ¿no? Que es uno de el tercer término que usa aquí el apóstol Pablo en Colosenses. Y esta palabra, hermanos, es curiosa porque es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento y pues habla de un lenguaje que provoca vergüenza al ser escuchado, hermanos. ¿Me explico? Es un lenguaje como propio del mundo y que les digo, no necesariamente y no se cierra solo a las groserías, sino un lenguaje que tiene que ver como, eso, no sé si han escuchado esta frase, por ejemplo,
en las telenovelas, en las series se habla mucho de, ay, qué bajo eres, o ese comentario fue muy bajo de tu parte. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando habla de lenguaje vergonzoso, palabras deshonestas de vuestra boca. El libro de los Proverbios nos comenta un poco al respecto de esto. El libro de los Proverbios, pues, por supuesto, es uno de los libros que más ahonda, ¿no?, en esta cuestión de ser sabios con nuestras palabras. En el capítulo 13, versículo 3, dice: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. ¿No? Que es justo como lo que les mencionaba, ¿no? Tiene que ver con los momentos a lo mejor en los que decidimos hablar, ¿no? Que pueden ser no los adecuados, o los hacemos con malicia, los hacemos con calumnia, o estamos siendo bajos, ¿no?, en nuestras intenciones. Efesios 5:6 también nos menciona algo al respecto. Este pasaje es paralelo precisamente al que estamos estudiando aquí en Colosenses. Efesios 5:6 nos dice lo siguiente. Dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Entonces, aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo era lo que les decía. Es un lenguaje, las palabras vanas, las palabras bajas, las palabras que tienen esa intención negativa detrás, pues es algo que le caracteriza al mundo, ¿no? Y por supuesto, nosotros ya no somos parte del mundo, debemos de cambiar esas conductas, ¿no? Lo leímos en Colosenses 3. Debemos de despojarnos de ira, enojo, malicia, blasfemias, lenguaje deshonesto y revestirnos del nuevo hombre. Tenemos que cambiar esas conductas, ¿no? Entonces ya aprendimos cosas de las cuales nos tenemos que despojar verdaderamente, ¿no? Que van más allá de las mentiras, de las groserías, como les mencionaba. Ahora, ¿qué conceptos tenemos que tener en nuestra mente a la hora de hablar? El punto número 2, hermanos, de cómo tener pautas bíblicas para tener un lenguaje que glorifique a Dios, es, no sé si te has puesto a reflexionar sobre esto, hermanos, pero nuestra manera de hablar comunica la nueva naturaleza que hemos obtenido en Cristo. Esto es bastante interesante. Nuestra manera de hablar comunica la nueva naturaleza que hemos obtenido en Cristo. Colosenses 3, en el versículo 10, nos dice lo siguiente: y revestíos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, ¿no? Es curioso que el apóstol Pablo esté refiriendo la nueva naturaleza justo después de haber hablado de pecados que se cometen con la boca, ¿no? Justo esa nueva naturaleza la comunicamos en el momento en el que hablamos. No sé si es un símil de esto, hermanos, puede ser cuando conocemos a alguien de provincia, ¿no? A lo mejor nosotros como de la ciudad, que a lo mejor estamos acostumbrados a un cierto tipo de acento, y en el momento en que lo escuchas con cierta tonadita, usando ciertas palabras, dices, esta persona es de tal lado, ¿no? Esta persona tiene un acento como de costa, ¿no? Probablemente es de por allá. O esta persona habla como hacia arriba, ¿no? Es como del norte del país. Pues fíjense, o sea, si ese tipo de claves nos dan el lenguaje hablado de las personas, así debería de ser el lenguaje que usamos, ¿no? Que las personas digan, esta persona no solamente no dice groserías, sino que escoge precisamente sus palabras y comunica que es algo completamente diferente a lo que yo he escuchado. Y pues al hablar con ustedes les van a preguntar, oye, ¿y por qué hablas de esta manera? Y ustedes probablemente le van a contestar algo así, pues es que soy cristiano y la Biblia me manda que tenga una buena mayordomía y un buen uso de las palabras que ocupo, ¿no? Entonces, las palabras, hermanos, por supuesto que hablan de la nueva naturaleza que hemos obtenido en Cristo, ¿no?
También las palabras hablan del contenido que hay en nuestro corazón. El Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 45, es cuando el Señor comenta y dice, ¿no? Que de nuestro tesoro, donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón, ¿no? Y también menciona que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Dice que no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino aquello que sale, ¿no? Que porque de adentro salen los homicidios, las calumnias, las blasfemias, etcétera, ¿no? Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, no solamente comunica la nueva naturaleza que hemos obtenido, sino también cuál es el contenido de nuestro corazón. ¿Qué estamos pensando todo el tiempo? ¿Estamos pensando en glorificar a Dios, en dar gracia al oyente? ¿Estamos pensando en cómo ser de impacto para el mundo? ¿O estamos pensando en cómo herir, cómo calumniar, cómo ser imprudente con nuestra boca, cómo tener un lenguaje que perturbe, ¿no? A la hora de que nos escuchen? Entonces, pues esto habla, por supuesto, en nuestro corazón. Algo también que no sé si te has puesto a reflexionar, hermano, hermana, es que tanto las palabras como los actos son igual de importantes para glorificar a Dios, ¿no? Vivimos en una sociedad, hermanos, en la que muchas veces decimos, pues a lo mejor no lo expreso con mis palabras, pero mis actos ahí están, ¿no? O sea, por ejemplo, somos pragmáticos en ese aspecto y decimos, ¿sabes qué? Bueno, a lo mejor los hermanos que están casados, ¿no? Pueden decir, ¿sabes qué? A lo mejor no te amo, pero ¿a poco te ha faltado algo? O, ay, hijo, no, tú dices que no te amo, pero ¿a poco te ha faltado algo para ir a la escuela o para desarrollarte? Y pues tendemos a ser extremistas, ¿no? O uno o la otra. Somos personas que le damos muchísimo peso a las palabras y nuestros actos no lo demuestran. Somos como ese hombre de doble ánimo del que habla Santiago, o por el contrario, ¿no? Somos personas que dicen, no, únicamente con nuestros actos vamos a demostrar lo que estamos haciendo. Cuando la Biblia nos manda a ser equilibrados, hermanos, y se los voy a demostrar aquí en Colosenses 3, en el versículo 17, el apóstol Pablo menciona algo interesante. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Fíjense cómo dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. ¿Por qué el apóstol Pablo no diría, sabes qué, tus palabras no importan, solamente concéntrate en hacer buenas obras, en hacer hechos que se manifiesten? No, también tus palabras deben de comunicar quién es Dios. Y esto es equilibrado, hermanos, ¿no? El Señor Jesús decía que en los postreros días habrá hombres que le dirán, Señor, yo hice milagros en tu nombre, saqué demonios, obras, ¿no? Hechos, manifiestos. Y el Señor Jesús dirá, nunca os conocí, ¿no? Entonces hay esos dos extremos. Hay personas que con sus puras palabras creen que ya están haciendo todo lo que tienen que hacer como para glorificar a Dios. Y hay personas que son pragmáticas y son religiosas, así como lo veíamos en el contexto de los colosenses, ¿no? Que les explicaba que ellos hacían muchos ritos, pero su lenguaje no habla de quién verdaderamente son. Entonces debemos de ser equilibrados, como dice el apóstol Pablo, sea de palabra o de hecho, todo lo tenemos que hacer para la gloria de Dios y como para el Señor. Entonces, hermano, un segundo punto de cómo tener una buena mayordomía de nuestro lenguaje, pues es recordando que nuestras palabras comunican la nueva naturaleza que hemos tenido y son igual de importantes que nuestros hechos. En el punto número 3, hermanos, una tercera pauta práctica que podemos llevar a cabo es recordar que nuestras palabras son el instrumento que usamos para dar a conocer a Cristo y su evangelio. Esto es bien interesante, hermano, y no sé si te has puesto a reflexionar lo suficiente sobre esto. Nuestras palabras son el instrumento que usamos para dar a conocer a Cristo y su evangelio. Aquí en Colosenses 4:4, el apóstol Pablo menciona esto que está interesante. Desde el 3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra,
a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que para que lo manifieste cómo debo hablar. Fíjense cómo el apóstol Pablo le está pidiendo a los colosenses que oren por él, que oren por su ministerio, pero también le pide que oren para que Dios le dé sabiduría de cómo debe hablar y cómo debe expresarse. Imagínense, pónganse en la posición del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba en una cuerda floja, en cierto sentido. Lo vimos justamente en la serie El libro de los Hechos, ¿no? El apóstol Pablo tenía que ser bien sabio con cómo comunicaba el evangelio y el cómo se dirigía a sus autoridades, a los judíos y a los gentiles. Entonces, tenía que ser precavido a la hora de hablar, porque a lo mejor si era una persona disruptiva que luego quería pelear con la autoridad, pues lo iban a matar y no iba a terminar de llevar el evangelio a donde él quería, ¿no? Si vemos en el libro de los Hechos, vemos cómo el apóstol Pablo pues fue a lo largo de sus viajes misioneros siguiendo una ruta, ¿no? Y siendo precavido y estratégico en muchas cosas, ¿no? Cuando él habla de que él es ciudadano romano, ¿no? Y que por lo tanto apela al César, pues vemos cómo él estratégicamente revela su ciudadanía en un momento clave, ¿no? O sea, para poder tener un acceso al César, ¿no? A la mayor autoridad que pues nos imaginamos que el apóstol Pablo lo que quería hacer era convencer a César de que Cristo es Dios, ¿no? Entonces, fíjense cómo el apóstol Pablo, por supuesto que oraba para que Dios le diera sabiduría para saber cómo hablar frente a las autoridades, les decía, los judíos, los gentiles. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso, hermanos? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente pensamos en el impacto que tienen nuestras palabras para expandir el reino, ¿no? Romanos capítulo 10 es un texto bastante conocido que se usa cuando evangelizamos. Romanos capítulo 10, versículo 14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, el habla, hermanos, que nos ha dado Dios, es el instrumento que Él ha decidido para compartir el evangelio. No es el mail, no son a lo mejor el teléfono. El medio que nos ha dado Dios es el habla para compartir el evangelio. Entonces, reflexionemos sobre esto. ¿Cómo estamos usando ese medio que Dios ha puesto para hablar del evangelio? ¿Estamos teniendo un lenguaje soez? ¿Estamos teniendo ciertas actitudes que no le glorifican? ¿O como precisamente reconocemos que esto no... que es un medio por el cual debemos predicar el evangelio? Pues somos precavidos a la hora de usar nuestras palabras. Es aquí cuando nosotros decimos, ¿hacemos un buen uso o un mal uso de este don que nos ha dado Dios? Y por último, hermanos, una cuarta pauta bíblica para saber cómo tener una buena mayordomía de nuestras palabras, de nuestra boca, es que nuestras palabras, hermanos, deben de ser oportunas, edificantes y benevolentes para aquellos que nos escuchan. Colosenses 4, del 5 al 6, menciona algo similar. Colosenses 4, capítulo 4, versículos 5 al 6, dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, fíjense, el apóstol Pablo está hablando del testimonio público, ¿no? Y justo habla de que nuestras palabras deben de ser como la sal, que en este contexto la sal, ¿qué es? La sal preserva, la sal acentúa ciertos sabores en la comida, ¿no? Entonces, nuestras palabras deben de ser adecuadas, oportunas y edificantes para aquellos que nos escuchan. Filipenses capítulo 4 también nos habla un poco de esto. Recuerden lo que les decía, que cuando se habla de pensamientos en la Biblia,
curiosamente siempre va ligado a las palabras, ¿no? Que desembocan en las palabras. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Fíjense cómo el apóstol Pablo dice lo que oísteis, ¿no? En mí. Entonces, nosotros ya aprendimos de qué cosas nos debemos de despojar, ya aprendimos que tenemos que tener en nuestra conciencia que nuestra habla pues es el instrumento que ocupa Dios para predicar el evangelio, pero también qué cosas sí debemos de hacer con nuestra boca, pues es eso, hermanos, hablar lo justo, lo bueno, lo honesto, todo lo amable, ¿no? Y esto no quiere decir, hermanos, que, porque he conocido muchas personas así que expresan algo de esta manera, ¿no? Dicen, bueno, es que a lo mejor yo no soy una persona que endulza con las palabras porque yo hablo la verdad, ¿no? Y la verdad es dura. Y ese es como el pretexto que ponemos siempre, ¿no? De que la verdad es dura y no debemos de enmascararlo. Y claro, hermanos, la verdad es dura, pero fíjense, el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, Dios mismo, se ha tomado el tiempo de escoger las palabras adecuadas dependiendo la ocasión. A esto se refiere con que debemos de ser oportunos y edificantes a la hora de hablar, hermanos. Como les decía, no significa que seamos personas falsas, que a lo mejor estemos fingiendo con nuestras palabras, ¿no? Nuestras intenciones, sino que para cada ocasión debemos de ocupar las palabras correctas, ya sea para alentar o para reprender o para exhortar, por ejemplo, ¿no? Nuestras palabras deben de tener la intención de edificar a Dios y dar gracia al oyente. Proverbios 12:6 menciona esto, ¿no? Justo para que veamos un ejemplo de cómo lo que les decía, ¿no? No es que seamos personas falsas, ¿no? O tengamos que endulzarle a la gente, ¿no? Nuestras intenciones con palabras lisonjeras, sino más bien escoger la palabra adecuada dependiendo la ocasión que es, ¿no? Proverbios 12, versículo 6, dice lo siguiente: las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Dios trastorna a los impíos y serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Y también hay otros pasajes, hermanos, de Proverbios que, por ejemplo, nos mencionan que aquel que reprende al sabio, ¿no? Tiene como favor de Dios, ¿no? A diferencia del que reprende al necio. Porque era lo que les decía, o sea, Dios nos manda a reprender, por supuesto que sí. Dios nos manda a ser asertivos cuando tenemos que ser asertivos, claro que sí. Dios nos manda a evidenciar el mal, a señalarlo, a exhortar, sí, pero con las palabras adecuadas, hermanos. Esto lo podemos ver también en Romanos 15, versículo 14. Es un texto muy conocido en los círculos de consejería bíblica, ¿no? Es el texto predilecto. En Romanos 15, versículo 14 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Entonces, lo que les decía, ¿es la verdad? Claro que sí, pero también es el amor, ¿no? Cuando vamos a exhortar a alguien, recordando lo que vimos anteriormente, no vamos a calumniar, no vamos a tener un lenguaje soez y no vamos a hacerlo con malicia, lo vamos a hacer con amor y con conocimiento. Entonces, yo te preguntaría, ¿qué tanto tus palabras son oportunas, son edificantes y son benevolentes para aquellos que te escuchan? ¿Y tú podrías decir que tu manera de hablar glorifica a Cristo? Que no solamente no dices groserías ni mientes, sino que tampoco calumnias, tampoco maldices, tampoco tienes un lenguaje soez. Eres una persona que tiene en mente que tus palabras reflejan la identidad que tienes en Cristo, que hablan de lo que está en tu corazón. Y no solamente cosas que no haces, hermano, sino que cosas sí haces con tu boca
hablas de manera oportuna, edificante y benevolente, a fin de dar gracia al oyente, como dice la Escritura. Yo te invitaré a que reflexiones sobre esto, hermanos, y pues que le pidamos a Dios que nos ayude incluso en esta área, ¿no? Que tiene que ver con cómo nos comunicamos con las personas, para que también seamos de buen testimonio en esto, hermanos. Entonces, ¿les parece si terminamos con una oración? Señor, te damos gracias por esta enseñanza, Padre, porque nos enseñas 4 pautas bíblicas, Señor, para poder ser de testimonio, incluso con nuestro lenguaje, Señor. Gracias, porque tu palabra nos confronta, Señor, y nos enseña que a veces las cosas no son tan evidentes, Padre, a la hora de que abrimos nuestra boca, Señor, para poder darte gloria o para hacer daño a los demás. Señor, te pedimos que incluso con nuestras palabras podamos ser buenos mensajeros, Señor, podamos ser personas que glorifiquen tu nombre, Señor, y que se nos caracterice por ser hermanos que usan correctamente sus palabras para darte gloria, para predicar el Evangelio y para edificar a nuestra iglesia, Señor. Te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues esto ha sido todo, hermanos, por esta enseñanza. Gracias por quedarse hasta el final. Si te edificó, si sentiste, si te sirvió de ánimo, compártelo, dale like, compártelo a otras personas y pues cuéntanos cómo ha sido tu experiencia con estos temas. No nos queda nada más que decir adiós y nos vemos el domingo. Bye.